Durante los últimos miles de años hemos deformado nuestra propia historia. Nuestras historias del pasado han sido cambiadas, alteradas, mal traducidas y completamente mal entendidas a medida que avanzamos en la curva del proceso del equinoccio. Las visiones modernas de nuestra historia tienen en cuenta muchas cosas, pero descartan completamente muchas piezas muy importantes en el rompecabezas. Por ejemplo, las pirámides de Giza. No existe ninguna teoría moderna que explique cómo podrían haberse hecho. Individualmente, cada bloque no puede ser arrastrado ni siquiera con 50 hombres tirando de él, y mucho menos arrastrarlo durante cientos de millas, y luego apilarlos uno encima del otro. 450 pies en el aire de una manera tan precisa que ni siquiera la tecnología moderna puede lograr, sin mencionar que está alineado precisamente con el cinturón de Orión, una media dorada y una espiral de Fibonacci, y ser un punto nodal principal de cada sitio sagrado en el planeta. Y ese es solo un ejemplo. Nuestra historia no es lo que pensamos muchas cosas que nos han llevado a creer. Para ser verdadero simplemente no es esto, tiene que ser lo más grande. El campo de la arqueología recientemente vio algunos descubrimientos monumentales que están sacudiendo los cimientos de lo que pensamos que sabemos sobre nosotros mismos. Muchas ciudades antiguas, como Babilonia, Erech y Akkad, de las que se escribió en la Biblia y otros textos antiguos, siempre se pensó que eran mitos porque nadie podía probar que existían. Luego se encontró una de ellas. Esto llevó a encontrar otra, y luego otra. Dentro de una de estas ciudades, los arqueólogos encontraron miles de tabletas de arcilla cilíndricas escondidas profundamente dentro de la tierra bajo esta ciudad antigua. Las tabletas estaban completamente cubiertas de texto, escrito en cuneiforme, y cuentan una historia antigua que se remonta a cientos de miles de años en este planeta, describiendo la historia de la Tierra y los orígenes de la raza humana con gran detalle. Ahora, lo primero que todos queremos hacer es simplemente decir que estaban inventando cosas, no conocían la historia de la Tierra y simplemente estaban creando cuentos para explicar de dónde venían. Sin embargo, si esto fuera cierto, ¿cómo podemos explicar cómo sabían tantas cosas sobre el universo que parecerían imposibles de conocer? No solo los dogones sabían todo sobre los planetas distantes en el sistema solar, sino también los sumerios. Ellos los describieron todos con gran detalle en estos registros sumerios. También sabían sobre la precesión del equinoccio. Eso es difícil de entender para un historiador porque se necesitan más de 2000 años de observación continua para aprender realmente que la Tierra tiene un bamboleo. Los sumerios tenían esta información desde el primer día de su civilización. Un hombre llamado Zacarías Sitchin pasó mucho tiempo transcribiendo estos textos y los reunió todos en sus libros, pero muchos otros también han hecho lo mismo, y las interpretaciones siempre son muy similares. No solo eso, sino que Todd también ha compartido información sobre esto con nosotros, y su relato coincide con los registros sumerios. Adamus y otras canalizaciones también lo discuten. Si ves todos estos registros y fuentes, hay una enorme conexión entre las historias. Ahora, esta historia se remonta a cientos de miles de años en nuestro pasado. Habla sobre Tiamat y Nibiru, los Nefilim, la siembra de la raza humana, Adán y Eva y los hijos de Lemuria. Esta parte de la historia es realmente interesante, pero no es la más crucial para saber. No vamos a cubrir esto en este momento. Sin embargo, vamos a retomar la historia al final de Lemuria y discutir los eventos de Atlantis hasta el día de hoy. Lo que voy a contarte es una mezcla de lo que dicen estos registros, junto con lo que Todd nos ha dicho para algunos detalles más finos. Por favor, ten tu propia experiencia mientras ves esto. No voy a decirte que esto es un hecho. Simplemente estoy diciendo, decide por ti misma. Hubo un tiempo hace mucho cuando los humanos existían en un nivel de conciencia muy alto. Éramos interdimensionales y éramos muy psíquicos. Nos comunicábamos a través del pensamiento y la emoción, muy parecido a cómo lo hacen los animales, en lugar de hablar o escribir, lo que parecería muy primitivo. Vivíamos principalmente en una gran cadena de islas llamada Lemuria, pero hubo un cambio de conciencia. Ascendimos en conciencia y las islas de Lemuria se hundieron bajo los océanos. En el momento de este cambio, un nuevo continente surgió de las aguas. Lo llamamos Atlántida. A principios de los años 1900, el camino espiritual de los Estados Unidos era similar a lo que está sucediendo hoy. Las personas comenzaron a aprender sobre meditación y a estudiar tierras antiguas como la Atlántida y Lemuria. De hecho, encontramos bastante evidencia de que Lemuria existió y tenía que ver con el coral. Verás, el fondo del océano sube y baja. El coral puede existir hasta 150 pies bajo la superficie del agua. En 1910, la superficie del océano probablemente era más alta porque pudieron ver anillos de coral alejándose de las islas de Pascua a gran distancia. Se estimó que estos anillos se encontraban a 1800 pies, lo que significa que para que hayan existido, tendrían que haber estado mucho más altos y hundirse lentamente. Probablemente más importante, también encontraron la misma fauna y flora exactas desde las islas hawaianas hasta las islas de Pascua. Esta es una gran distancia, pero si miras un mapa, verás una larga cadena.
Esa cadena, según Todd, solía correr a lo largo de las costas occidentales de Lemuria. Solo en estas islas se encuentra la misma flora y fauna. Mismos árboles, insectos, bacterias, todo. La ciencia solo puede explicar esto si en algún momento hubo puentes terrestres más cercanos entre estas islas. Aunque estábamos estudiando esto en ese momento, la Primera Guerra Mundial comenzó poco después, y perdimos el interés en la espiritualidad y las tierras antiguas durante mucho tiempo. Después del hundimiento de Lemuria y el surgimiento de Atlantis, al principio, la raza humana se dispersó. Nos mudamos a varias islas y continentes de todo el mundo porque no teníamos un hogar. Sin embargo, no sabíamos a dónde ir. En ese momento había alrededor de 1000 humanos con una conciencia muy alta, más que todos los demás. Se les llamaba los Nickals. Hoy los conocemos como maestros ascendidos. Los Nickals comenzaron a preparar Atlantis para ser nuestro nuevo hogar. Proyectaron sus energías a través de la superficie del continente en forma de árbol de la vida, no con 10 círculos, sino con 12, uno extra en la parte superior en la isla de Udal y uno extra en la parte inferior en el agua. Había 10 componentes en el continente principal, y aunque se extendía por cientos de millas en la superficie, se proyectaba con la precisión de un solo átomo. Elegimos mudarnos a Atlantis debido a la Kundalini. En los humanos, la Kundalini a menudo se refiere a la serpiente de energía que sube y baja por tu columna vertebral. Cuando se activa, proporciona una inmensa cantidad de energía a través de todos los chakras. La Tierra misma también tiene una Kundalini porque la Tierra está viva, como un organismo, que va desde el centro del planeta hasta un lugar específico en la superficie. Donde quiera que resida la Kundalini, las personas allí se convierten en los líderes espirituales del mundo. La Tierra eligió a la Atlántida para ser el nuevo centro energético del planeta. Después de la Atlántida, la Kundalini se trasladó a las montañas del Tíbet. Por eso los budistas fueron los líderes en espiritualidad pura durante los últimos 13.000 años. Era un lugar muy puro. Se movió de nuevo en los últimos 10 años, pero esa es una historia para otra ocasión. Si quieres leer más, consulta el libro La serpiente de luz de Drúmbalo Melquisedec. De repente, en un solo día, los Nickals dieron vida al árbol de la vida en la superficie de la Atlántida. Esto creó vórtices de energía que giraban fuera de cada círculo. Una vez que se establecieron los vórtices, comenzaron a convocar a los hijos de Lemuria. Millones y millones de lemurianos que se habían establecido en todo el planeta comenzaron a ser atraídos hacia la Atlántida. Comenzó una gran migración. Sin embargo, el cuerpo de conciencia lemuriano solo había alcanzado la edad de 12 años como conciencia planetaria. Debido a que éramos de cerebro derecho, éramos una especie femenina, como una niña de 12 años, y algunos de nuestros centros aún no funcionaban. Habían trabajado con estas energías, pero solo dominaron 8 de las 10. Cada lemuriano migrante se sintió atraído por uno de estos 8 centros en la Atlántida. Dependiendo de la naturaleza del individuo, allí se establecieron y comenzaron a construir ciudades. Eso dejó 2 vórtices sin que nadie los usara, ni una sola persona. Estos 2 vórtices estaban atrayendo la vida hacia ellos, y en la vida no puedes tener un lugar vacío. La vida encontrará una manera de llenarlo. Similar a si estuvieras conduciendo por una autopista, siguiendo a otro coche, y te quedas demasiado atrás, alguien llenará el lugar. Eso es exactamente lo que pasó en la Atlántida. Aunque los lemurianos solo habían llenado 8 de las áreas de vórtice, los registros mayas indican claramente que había 10 ciudades en la Atlántida cuando cayó. Puedes ver estos registros en el documento truano, que ahora se encuentra en el Museo Británico. Se estima que este documento tiene 3.500 años de antigüedad y describe en detalle el hundimiento de la Atlántida. Para llenar estos 2 vórtices vacíos, según Todd, intervinieron 2 razas extraterrestres. No una, sino 2 razas completamente diferentes. La primera raza fueron los hebreos, provenientes de nuestro futuro. Todd dice que vinieron de fuera del planeta, pero no sabemos exactamente de dónde. Los hebreos eran algo así como un niño que pasó por 5º grado y no lo logró, así que tuvieron que repetir ese grado. Aprendieron todas las matemáticas, las cosas del hemisferio izquierdo, pero no comprendieron el aspecto del hemisferio derecho de la evolución de la conciencia, el hacer. No se graduaron al siguiente nivel de evolución, así que tuvieron que hacerlo de nuevo. Sabían muchas cosas que nosotros aún no sabíamos y nos trajeron muchos conceptos e ideas de los que aún no éramos conscientes. Ahora, si esto es cierto, explicaría bastantes cosas sobre el pueblo hebreo en general. Parecen tener muchas geometrías sagradas ocultas dentro de su cultura. También pone en perspectiva la historia del Éxodo. Quizás Moisés se encarnó en esa vida para liberar a los hebreos porque no eran descendientes directos de los humanos y estaban siendo tratados injustamente. ¿O podría ser que Moisés fue visitado por un maestro ascendido de los hebreos que lo guió para liberar a su pueblo? Dado lo que sabemos sobre dimensiones y conciencia, definitivamente pone una nueva perspectiva en viejas historias que no tenían mucho sentido. Podríamos hablar más de esto, pero por ahora continuemos. No hubo problemas causados por la llegada de los hebreos a la Atlántida. De hecho, beneficiaron nuestra evolución. La otra raza que intervino causó grandes problemas. Estos seres vinieron del cercano planeta de Marte. Verás, según Todd, Marte se parecía mucho a la Tierra hace un poco menos de 1 millón de años. Era hermoso, tenía océanos y agua y árboles que eran simplemente fantásticos.
Pero algo les sucedió, y tiene que ver con algo llamado el experimento de Lucifer. Desde el mismo comienzo de la creación, todo es simplemente un experimento. La creación misma era solo la conciencia creando e habitándose a sí misma en esa creación. No hay un plan divino, el espíritu puede hacer lo que quiera. Dicho esto, si el espíritu decide cortarse del resto de la conciencia y crear una realidad separada por sí mismo, también puede hacerlo. Esto se llama el experimento Lucifer, porque el espíritu es Dios, puede hacer esto. No hay nada malo en eso. Nos han llevado a creer que Lucifer es malvado y el diablo. Esto simplemente no es cierto. Lucifer es solo otra forma de percibir la realidad. No es una percepción de unidad de unicidad, sino más bien una percepción de dualidad de dosidad. También hay un patrón de flor de vida para Lucifer, pero ese es un gran tema para otra ocasión. Cada vez que se ha intentado el experimento de Lucifer en el universo, siempre termina en fracaso. La especie se cortará a sí misma del amor y se volverá increíblemente masculina, con un predominio del hemisferio izquierdo del cerebro. Lo que siempre termina sucediendo es que todos se vuelven muy codiciosos, no hay compasión el uno por el otro, y todos terminan peleando hasta que acaban matándose entre sí. Hace más de 1 millón de años, los seres en Marte se unieron al experimento de Lucifer, y fracasó dramáticamente. Básicamente, se cortaron a sí mismos de la unidad del universo y crearon una realidad separada. Cuando los marcianos cortaron el lazo de amor, se convirtieron en seres puramente masculinos, lógicos y sin emociones. Lo que sucedió en Marte fue que terminaron peleando. Marte se convirtió en un campo de batalla. Finalmente quedó claro que Marte no iba a sobrevivir. Soplaron su atmósfera y destruyeron la superficie del planeta. Nova recientemente hizo un episodio sobre magnéticos planetarios y encontraron algunas cosas interesantes sobre Marte. El planeta no tenía un sistema magnético, sin embargo, la superficie estaba magnetizada, lo que implica que en algún momento lo tuvo, pero que algo sucedió. Ahora, hemos estado discutiendo el tetraedro estrella antes y ahora quiero darte una breve comprensión de la Merkaba. La Merkaba era conocida en la antigüedad como el carro de la ascensión. Es el campo de energía tetraédrico estrella alrededor del cuerpo. En todo el mundo hay referencias a esto en textos antiguos. Cuando se activa a su máximo potencial, la Merkaba, que es tanto una herramienta como parte de tu ser, puede usarse para hacer lo imposible, incluyendo pero no limitado a cambiar dimensiones y viajar a través del universo. Antes de que Marte fuera destruido, construyeron enormes pirámides tetraédricas. Construyeron pirámides de 3, 4 y 5 lados, eventualmente construyendo un complejo que fue capaz de construir una Merkaba sintética. Después de 1 millón de años o así, ha sido erosionado, pero la prueba está ahí. Ahora, debido a que los marcianos fueron separados de la conciencia de unidad, no pudieron crear una Merkaba viva, simplemente la usaron como una herramienta. Crearon una Merkaba sintética para viajar en el tiempo y encontrar un nuevo hogar. Un pequeño grupo de marcianos intentó alejarse de Marte antes de que fuera destruido, y ese lugar que encontraron fue la Tierra, hace unos 65.000 años en nuestro pasado. Vieron este pequeño vórtice allí, simplemente atrayendo vida sin nadie en él, no pidieron permiso. Siendo parte del experimento de Lucifer, simplemente dijeron, está bien, hagámoslo. Y pisaron ese vórtice, y al hacerlo, se unieron y cambiaron nuestro camino evolutivo. El padre de Thoth, Toam, fue uno de los Nichols que estableció la Atlántida en la isla de Udal. Esa isla, la cima del árbol de la vida, era el cerebro de la Atlántida, y en ella había una pequeña ciudad llamada Poseidón. Esta ciudad es de lo que Platón hablaba cuando dijo que Poseidón tuvo 10 hijos, los 10 círculos en el árbol de la vida. Poseidón estaba compuesto por 3 anillos pintados en piedras negras, rojas y blancas, y era el símbolo de la Atlántida. El círculo interior representaba a los Nichols, el círculo medio eran el sacerdocio, llamado los Maya, y el círculo exterior representaba a la gente común de la Atlántida. Volveremos a esto más adelante. Solo hubo unos pocos miles de marcianos que llegaron a la Tierra a través de la Merkaba sintética. Lo primero que hicieron cuando llegaron a la Atlántida fue intentar tomar el control del continente. Intentaron declarar la guerra e invadir. Sin embargo, eran vulnerables debido a su pequeño número, en comparación con los millones de atlantes, y finalmente los sometimos. Pudimos evitar que nos conquistaran, pero no pudimos enviarlos de vuelta. Cuando esto ocurrió en nuestro camino evolutivo, ahora teníamos la conciencia planetaria de una niña de 14 años. Los marcianos eran una especie increíblemente masculina y también muy vieja, así que lo que tenías era una niña de 14 años, siendo dominada por un hombre de 60 o 70 años. No tuvimos elección en el asunto. Los marcianos simplemente intervinieron y dijeron, nos guste o no, estamos aquí. No les importaba lo que pensáramos o sintiéramos al respecto. Realmente no fue diferente a lo que los colonos de América del Norte hicieron a los nativos americanos. Una vez que terminó el conflicto inicial, se acordó que los marcianos intentarían entender esta cosa femenina que les faltaba. Este sentimiento emocional del cual ellos no tenían nada en absoluto. Las cosas se asentaron más o menos por un tiempo, pero los marcianos comenzaron lentamente a implementar sus tecnologías del hemisferio izquierdo, de las cuales los atlantes no sabían nada. Uno tras otro, los marcianos siguieron sacando estas invenciones del hemisferio izquierdo, hasta que los atlantes comenzaron lentamente a ver las cosas a través de su hemisferio izquierdo.
Lentamente comenzamos a convertirnos en una especie masculina. Los marcianos ganaron control poco a poco hasta que finalmente tuvieron todo el poder, como era su intención. La animosidad entre los atlantes y los marcianos nunca disminuyó, ni siquiera hasta el final de la Atlántida. Se odiaban mutuamente, los atlantes fueron empujados hacia abajo y tratados como inferiores. Era como un matrimonio que a la componente femenina no le gustaba, pero a la componente masculina realmente no le importaba si a ella le gustaba o no. Permaneció así durante mucho tiempo hasta hace unos 26.000 años, cuando la siguiente fase comenzó lentamente. Antes de continuar, tenemos que hablar sobre los cambios polares. Verás, en los años 30, Edgar Cayce estaba canalizando información para un geólogo cuando se detuvo y dijo, hay algo que deberías saber. En un futuro cercano, los polos de la Tierra van a cambiar. Cayce era un hombre brillante con una conexión muy fuerte a dimensiones superiores, donde se comunicaba con otros seres para la raza humana. Finalmente, fue debido a sus canalizaciones que se creó el sistema de creencias llamado Nueva Era. Esto es, de nuevo, solo poner lo que él estaba haciendo en cajas de comprensión, porque nadie más entendía lo que él estaba haciendo en ese momento. Sin embargo, cuando Cayce hablaba, la gente escuchaba. Los geólogos comenzaron a explorar la posibilidad de un cambio polar y encontraron algo notable. Una serie de pruebas importantes salieron a la luz y dieron un gran peso a lo que Cayce estaba diciendo, y ahora han cambiado la visión del mundo sobre el tema. Los científicos creían que si iba a haber un cambio físico de los polos, también habría un cambio en los polos magnéticos. A través del estudio de los lechos de lava, los geólogos pudieron ver dónde estaban los campos magnéticos planetarios cuando los lechos de lava se endurecieron a ciertas profundidades. Descubrieron que los polos magnéticos anteriores no estaban donde están ahora, sino en Hawái. El último cambio que tuvo lugar fue hace 13.000 años y llegaremos a esa parte de la historia pronto. Realizaron otra prueba y descubrieron que también se había desplazado hace 26.000 años. Los científicos también aprendieron que los cambios polares ocurren muy rápidamente. En un solo día, los campos magnéticos realizarían un giro completo o girarían 90 grados. Ahí está ese número de nuevo. Y en 24 horas, el Sol estaría saliendo de manera diferente a como lo hizo el día anterior. Este cambio ha ocurrido cientos de veces en los últimos 100 millones de años en la Tierra, pero ahora se está acelerando y sucede cada vez más rápido. Ahora solo hay 13.000 años entre cada cambio. Se está comenzando a entender un nuevo punto de vista. Desde el espacio, esto no aparecería como un pulso. Ahora, hay mucho más de qué hablar sobre los cambios polares, pero te voy a dar lo básico. Un científico llamado Charles Hapgood estudiaba esto con gran detalle porque la teoría principal sobre lo que causaba los cambios polares todavía estaba subdesarrollada en ese momento. Él propuso una teoría que demostró ser posible a través de varios experimentos. A través de estos experimentos aprendieron que la superficie de la Tierra, la corteza, podría deslizarse sobre la masa principal de la Tierra, que continúa su rotación como si nada hubiera sucedido. La corteza giraría y giraría, fuera de control, hasta que finalmente se asentara nuevamente en una nueva ubicación, alineada con los nuevos campos magnéticos. Durante este tiempo, hay terremotos masivos y tsunamis y devastaciones que sacuden el mundo. ¿No suena eso un poco como la destrucción descrita en el libro de las Revelaciones? Ahora, no quiero asustar a nadie. Además del relato de Edgar Cayce, muchas otras profecías antiguas, incluyendo las de Nostradamus y las profecías mayas, han hablado de los cambios polares de una forma u otra. Y la ciencia moderna está cada vez más consciente de que va a haber un cambio polar en nuestro futuro cercano, que se alinea con nuestro cambio de conciencia, aunque no toman en cuenta ese aspecto. Es gracioso, en realidad. Hace un tiempo, NOVA hizo 2 informes sobre los cambios polares, y ambas veces, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio los cerró. Luego, recientemente, NOVA lanzó un nuevo video llamado Tormenta Magnética de la Tierra. Ese video muestra todas las pruebas de los cambios polares sin usar realmente las palabras cambio polar. Es casi como si una compañía específica no quisiera que supiéramos sobre esto y las pruebas que se han presentado. Los cambios polares también están directamente relacionados con los campos magnéticos del planeta. Se supone que los campos magnéticos planetarios deben verse así, pero la realidad es muy diferente. Nuestros campos magnéticos han estado debilitándose durante los últimos 500 años aproximadamente, y hoy se ven un poco más así. Fue el cada vez más distorsionado campo magnético lo que está causando muchos de los problemas que hemos visto en los últimos 20 años. Las aves siguen el campo magnético del planeta para migrar y terminarían en lugares donde no deberían estar. Las ballenas continuamente se varaban en los 90 porque seguían estos campos magnéticos que las llevaban a tierra donde debería haber agua. En cuanto a los humanos, ¿sabes cómo en la noche de luna llena hay más violaciones, asesinatos y delitos violentos que cualquier otra noche del ciclo lunar? Bueno, la luna afecta ligeramente los campos magnéticos de la Tierra, pero los campos magnéticos están tan distorsionados en este momento que está afectando cómo pensamos y actuamos como planeta. Nuestro colapso de la estructura social está relacionado con la geomagnética de la Tierra. O tal vez sea al revés. Hay otra cosa que necesitamos discutir sobre los cambios polares. Siempre se alinean con un cambio de conciencia, están interrelacionados.
Field vivió en Atlantis durante mucho tiempo y nos dijo que vio a la Tierra cambiar 5 veces, viendo el Sol salir en el este, y luego en el oeste, luego en el este, luego en el oeste. Así es como se explica por qué durante un cambio de conciencia al final de Lemuria, se hundió bajo los océanos y Atlantis surgió. Si la corteza estuviera girando aleatoriamente alrededor del planeta, ocurrirían muchos eventos geológicos, como el ascenso y la caída de los continentes. Ahora que tenemos una comprensión de los cambios polares, podemos continuar con este drama en Atlantis. Hace 26.000 años, estábamos exactamente donde estamos hoy en la precesión del equinoccio. Habíamos pasado por nuestra fase de quedarnos dormidos y estábamos a punto de comenzar a despertar. Fue en este punto que hubo un pequeño cambio de conciencia. De hecho, bajamos en conciencia, no subimos. Un pedazo de Atlantis del tamaño de Rhode Island se hundió en el océano. Esto causó un tremendo miedo entre los atlantes, porque pensaban que iban a perder todo el continente, como lo que pasó con Flameria. Debido al cambio de conciencia, una de las cosas más grandes que perdieron fue su conexión con el futuro. No podían prever grandes eventos como el posible hundimiento de su hogar. Después de unos 200 años, este miedo comenzó a disminuir. Ahora, tanto en la Biblia como en los registros sumerios, se registró que Adán, Eva y todos sus hijos tenían una longevidad excepcional, como 900 años o algo así. Entonces, 200 años para nosotros en aquel entonces es como 20 años para nosotros hoy. Explicaremos cómo llegamos allí pronto. Las cosas se asentaron por un tiempo, y luego, entre 13.000 y 16.000 años atrás, un cometa se acercó a la Tierra. Debido a que vivíamos en una alta conciencia en todas las dimensiones, los atlantes se dieron cuenta de ello antes de que impactara. Ocurrió un gran conflicto en la Atlántida. Los marcianos, que eran minoría aunque estaban en control, querían hacerlo explotar en el cielo con su tecnología láser. Sin embargo, los Nicol se habían enterado de la verdadera naturaleza del cometa, y los atlantes protestaron. Dijeron que el cometa estaba en orden divino. Tenían que permitir que ocurriera de forma natural, dejar que golpee la Tierra. Eso es lo que se supone que debe suceder. Los marcianos lucharon contra los atlantes, pero al final cedieron. Los marcianos acordaron dejar que golpeara la Tierra. Cuando llegó el momento, entró gritando en la atmósfera. Se sumergió en el océano Atlántico, justo al oeste de las costas de Atlantis, cerca de donde ahora se encuentra Charleston, Carolina del Sur. Solo que eso estaba en el fondo del océano en ese momento. Los restos del cometa ahora están dispersos en 4 estados, y la ciencia ha determinado definitivamente que golpeó hace al menos 12.000 años, si no más. Todavía están encontrando piezas hoy. Aunque la parte principal golpeó cerca de Charleston, algunos fragmentos realmente golpearon el cuerpo principal de Atlantis, estrellándose en un área justo donde vivían los marcianos, matando a una gran parte de su población. Estaban enfadados. Dijeron, se acabó, nos estamos divorciando de ti, y vamos a hacer lo que queramos. Tú puedes hacer lo que quieras, pero nunca más te escucharemos. Conocemos toda esta situación, lo hemos visto en familias divorciadas en todo el mundo. Y los niños, bueno, mira nuestro mundo moderno hoy. Somos los niños. Puedes adivinar qué hicieron los marcianos a continuación. Su principal interfaz con la realidad era el control. Y cuando su ira se elevó para encontrarse con su deseo de control, decidieron tomar el control de la Tierra. Comenzaron a crear una vez más un complejo como el que construyeron en Marte hace mucho tiempo para intentar crear otra Merkaba sintética. Si hubieran tenido éxito, habrían obtenido el control sobre todo en el planeta. El único problema era que habían pasado alrededor de 50.000 años terrestres desde que habían construido una Merkaba, y no recordaban exactamente cómo hacerlo. Pero ellos pensaban que sí lo recordaban. Los marcianos construyeron los edificios en Atlantis, montaron todo el experimento, activaron el interruptor y perdieron el control. La destrucción fue inmensa. En esta realidad apenas puedes cometer un error mayor que crear un Merkaba fuera de control. El experimento comenzó a desgarrar los niveles dimensionales, no los más altos, sino los más bajos. Para dar una analogía, si tomaras un cuchillo y te abrieras el estómago, los ácidos estomacales se filtrarían en otras partes del cuerpo, donde no se supone que deben estar. Eso es como desgarrar las dimensiones. Los marcianos casi destruyen la Tierra. El desastre ambiental que estamos experimentando hoy no es nada en comparación, aunque los desastres de hoy son un resultado directo de estos eventos. Debido a esta ruptura en los niveles dimensionales, un gran número de espíritus y seres de dimensiones inferiores fueron expulsados de su zona de confort y lanzados a estos niveles superiores. Fueron forzados a un mundo que no conocían ni entendían. Para sobrevivir, necesitaban cuerpos, y comenzaron a entrar automáticamente en los cuerpos de las personas. Para cada cuerpo humano, había cientos de espíritus de dimensiones inferiores habitándolos. Estos seres eran terrícolas como nosotros, pero muy diferentes, no provenían de esta dimensión. Fue una catástrofe, probablemente la más grande que la Tierra haya visto jamás. La razón por la que los Nicals eran especiales no era solo por su increíblemente alta conciencia, lo que los hacía como guías de la Atlántida. También habían logrado lo que hoy llamamos inmortalidad. Digamos simplemente que descubrieron una forma de mantener su cuerpo saludable y joven durante el tiempo que eligieran y podían optar por pasar cuando lo desearan.
Cuando reencarnan, no sufren la gran pérdida de memoria que nosotros sufrimos cuando encarnamos. Lo hicieron a través de su conciencia expandida y meditaciones sexuales tántricas interdimensionales. Así es como Thoth fue un sacerdote rey de la Atlántida durante miles de años y permaneció en la Tierra hasta hace 15 años, cuando entregó todos sus recuerdos y entendimientos sobre la geometría sagrada a un hombre llamado Drumbalo Melquisedec. El Merkaba se forma a partir de 3 tetraedros estrellas superpuestos uno encima del otro. 2 de ellos giran en sentido contrario y el tercero permanece estacionario. Cuando el Merkaba se forma con la conciencia de unidad, se forma internamente con amor. Cuando se forma externamente a través del experimento de Lucifer, no tiene ese amor y puede volverse inestable muy rápidamente. El intento de los marcianos por controlar el mundo tuvo lugar en una de las pequeñas islas al oeste de Atlantis. Este lugar hoy se conoce como el Triángulo de las Bermudas. Es un triángulo porque la parte superior del tetraedro estacionario de la Merkaba en realidad está sobresaliendo del agua allí, lo que causa un enorme desequilibrio electromagnético en esa área. Se ha informado que muchos aviones y barcos han desaparecido allí, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. El desequilibrio es multidimensional, y en muchos casos, estos barcos y aviones han sido absorbidos en diferentes dimensiones, nunca más para ser vistos. Esa Merkaba todavía está allí en el fondo del mar hoy, pero por lo que sé, se va a corregir pronto. Los Nickels hicieron todo lo posible para salvar a Atlantis, enviaron a la mayoría de los seres de dimensiones inferiores de vuelta, al menos a tantos como pudieron, y sellaron el terror dimensional. A pesar de esto, la situación se puso realmente mal, realmente rápido. Todos los sistemas económicos colapsaron. Financiero, social, y todos los conceptos de cómo debería ser la vida se rompieron completamente. Todos en Atlantis comenzaron a enfermarse con enfermedades extrañas, y todo el continente entró en un estado de supervivencia. La vida ya no se trataba de vivir, se convirtió en sobrevivir hasta mañana. Fue un infierno literal en la Tierra. Los Nickels no tenían idea de qué hacer. Eran niños comparados con los eventos que se les habían impuesto. Así que rezaron. Rezaron a los niveles más altos de vida consciente en el universo, pidiendo ayuda a cualquiera que pudiera escucharlos. El problema fue revisado en muchos niveles altos de vida, a quienes estoy dibujando como la Liga de la Justicia, porque las dimensiones 11 y 12 son completamente incomprensibles para nosotros en nuestro estado actual. Lo que nos dijeron fue esto: íbamos a caer. Íbamos a tocar fondo, nivel 1, el lugar más bajo en el que podríamos estar en el universo, y aún así sobrevivir. Además, estábamos cambiando de polaridad. Ya no éramos una especie femenina, así que estábamos empezando desde cero como una especie masculina. Y finalmente, y esto fue lo impactante, solo tendríamos 13.000 años para volver a la conciencia de Cristo. Normalmente, a una especie le toma cientos de miles de años llegar a la conciencia de Cristo. Teníamos que hacerlo en una fracción del tiempo. Si no lo hacíamos, no sobreviviríamos. Esto nunca ha sucedido antes en el universo, nunca. Thoth, que era el sacerdote rey de la Atlántida en ese momento, aprendió que tendrían que realizar este experimento en ellos mismos. Recibieron instrucciones de los niveles más altos de vida y siguieron su camino. Thoth procedió con un ser llamado Ra y Aragat, quienes fueron reyes anteriores de la Atlántida, y comenzó el experimento. Para entender lo que hicieron, tenemos que hablar sobre las redes de conciencia. Una red planetaria es una estructura cristalina etérea que envuelve el planeta y sostiene la conciencia de cualquier especie de vida. Esta red tiene un componente electromagnético asociado con la tercera dimensión, pero también tiene un componente para cada dimensión también. Estas redes son geométricas, por supuesto, y eventualmente la ciencia descubrirá que hay una red para cada especie en el mundo. Cada una de estas redes tiene su propia geometría y son únicas. No hay otra igual, así como las especies mismas son únicas. Estas redes también emiten luz, y desde el espacio se pueden ver como la fuente del resplandor azulado alrededor de la Tierra. Lo que Thoth y sus amigos tenían que hacer era crear una red sintética de la conciencia de Cristo, permitiendo a los humanos ascender a la conciencia de Cristo en un tiempo muy corto. Pero primero hablemos de la ciencia detrás de la red. Quizás hayas oído hablar del experimento del centésimo mono. Durante un lapso de 30 años, los científicos estaban investigando una especie de mono llamada Macaca fuscara en una isla de Japón. Estaban proporcionando a los monos batatas dejándolas caer en la arena. A los monos les gustaban las batatas, pero no les gustaba tanto la arena y la suciedad. Algunos niños monos descubrieron que podían lavar sus batatas, y algunos de ellos enseñaron la técnica a sus padres. Sin embargo, solo unos pocos de los monos adultos hicieron esto. Esto continuó durante algún tiempo, hasta que un día, los monos que realmente conocían la técnica alcanzaron una masa crítica, y bingo. La técnica comenzó a difundirse más rápido de lo que lo hacía antes. Los monos comenzaron a aprenderla muy fácilmente en todas las islas japonesas cercanas, así como en el continente. Sabían que tenía que haber algo que aún no se entendía sobre cómo una especie está conectada consigo misma. Entonces, ¿qué hicimos? Lo intentamos con humanos. Nuestro equipo de investigación hizo una imagen con rostros humanos, alrededor de 100 rostros ocultos en una sola imagen, pero a primera vista solo podías ver unos 6 o 7. Realizaron varias encuestas con unas pocas cientos de personas en Australia y dijeron: está bien, encuentra los rostros.
La mayoría de las personas solo podían identificar 6, 7, 8, 9 o algo así, no muchos más. Después de eso, el equipo de investigación fue a Gran Bretaña y transmitió la imagen en un especial de cable cerrado de la British Broadcasting Corporation, que solo se mostró en Inglaterra. Mostraron dónde estaban todas las caras hasta la última. La mitad del equipo de investigación que se quedó en Australia realizó el experimento nuevamente con nuevos sujetos, y vaya, las personas simplemente podían ver más caras de forma natural. Después de este experimento, supieron que definitivamente algo nos conecta a todos, y el campo de la noética está aprendiendo más sobre ello diariamente. Es la conciencia masiva. En la lección 11, les mostré los 3 niveles de conciencia. Cada uno de estos niveles tiene sus propias redes de conciencia alrededor del planeta, y nuestra segunda red de nivel se basa en cuadrados y triángulos. Muchos gobiernos del mundo, especialmente los gobiernos ruso y estadounidense, estudiaban nuestras redes ya en los años 60 y probablemente antes. Al trazar la red en el planeta, encuentras pequeñas bases militares en muchos de los puntos nodales de la red. Hay toneladas de estas bases en medio de la nada, como en pequeñas islas como Guam. No podría ser una coincidencia que estos poderes gubernamentales colocaran sus bases justo donde salían los pequeños espirales de la red. Estaban tratando de tomar el control de la red, porque si controlas la conciencia, controlas lo que pensamos y sentimos. Por supuesto, había otra organización que tenía su mano en ambos gobiernos, y aún lo hace, y hablaremos de ellos pronto. Esta red también es visible a través de la proyección astral. Hace 13.000 años, comenzó. Thoth, Ra y Aragot debían crear un complejo global capaz de construir una red sintética de conciencia de Cristo durante un periodo de tiempo de 13.000 años. Lo primero que hicieron fue volar a un lugar que ahora se llama la Meseta de Giza, pero en aquel entonces se conocía como la Tierra de Kem. También era una selva tropical en aquel entonces, no un desierto como lo es hoy. Primero crearon una cuadrícula alrededor del planeta en la 4ª dimensión, y luego comenzaron a construirla en la 3ª dimensión física. Fueron al eje energético masculino de la Tierra y construyeron un complejo que hoy se llama la Cruz Solar. Estos hombres eran seres de 6 dimensiones en ese momento y vivían a un nivel de conciencia muy alto, por lo que cualquier cosa que pensaran sucedía al instante. Era así de simple. Según Thoth, él construyó la Gran Pirámide, no el rey egipcio Keops. Thoth dice que se construyó 200 años antes del cambio de polos y se construyó muy rápidamente. Estas pirámides estaban alineadas precisamente con espirales de Fibonacci y de la proporción áurea que emanaban de la Cruz Solar. Curiosamente, Edgar Cayce también canalizó que las pirámides fueron construidas en este tiempo. También se descubrió que las pirámides fueron construidas de arriba hacia abajo. Las piedras de arriba fueron colocadas primero, lo que ha desconcertado a los investigadores desde entonces. Cada vez que se aprende más sobre las pirámides, nos adentramos más en la oscuridad sobre cómo se formaron. Si lo que dice Thoth es cierto, bueno, eso lo explica todo. A partir de ahí, Thoth y sus amigos construyeron toda una red de templos y estructuras a lo largo de esta cuadrícula en la 4ª dimensión, colocándolos en nodos en la nueva cuadrícula sintética de la conciencia de Cristo que estaban creando. Todos ellos se hicieron con espirales de Fibonacci o de proporción áurea, y todos ellos se referían matemáticamente de nuevo a la Cruz Solar en Egipto, a través de la Gran Pirámide. La creación de todos los lugares sagrados en el planeta no fue un accidente. Fue una sola conciencia la que los creó todos, desde Machu Picchu hasta Stonehenge hasta Sagwan. Tú nómbralo. Hay algunas excepciones, pero la mayoría fueron creadas por una sola conciencia, como parte de una red de conciencia de unidad. Aunque la Gran Pirámide se hizo de una vez, muchas de estas estructuras antiguas del mundo se hicieron en la 4ª dimensión, y lentamente bajaron en frecuencia hasta que se manifestaron en la 3ª dimensión durante un largo periodo de tiempo. La investigación de Richard Hoagland pone esto en evidencia, pero él tampoco fue el primero. Mostraron cómo un sitio sagrado se extrapola de otro a otro y a otro. Un tema candente de discusión en este momento son las líneas ley. Estas son simplemente relaciones geométricas entre sitios sagrados. Ahora los arqueólogos están encontrando estas enormes conexiones entre los principales sitios espirituales en el globo, y ahora sabemos por qué están conectados. Estos sitios tuvieron que ser construidos físicamente para que la red de la conciencia de Cristo pudiera manifestarse. De cierta manera, piensa en los sitios físicos como el cableado de un gigantesco sistema eléctrico inalámbrico, y luego necesita unos 13.000 años de flujo de energía continuo para que realmente se encienda. Y solo para que no te quedes en suspenso, sí, la red se completó. Cobró vida y ahora está activa, aunque realmente no se utiliza. Felicidades, Tierra, realmente sobrevivimos. No solo Thoth nos lo ha dicho en persona, sino que también lo ha escrito en las tablas Esmeralda. Estas tabletas fueron dejadas en la Gran Pirámide hace miles de años. Hay 12 tabletas en total, formadas a partir de una sustancia creada a través de la transmutación alquímica. Son imperecederas, resistentes a todos los elementos y a la corrosión. Su estructura atómica está fijada en su lugar y nunca puede sufrir cambios. En ese sentido, violan las leyes materiales de la ionización. Estas tabletas comparten una gran sabiduría y puedes leerlas en más de 100 niveles diferentes de conciencia y siempre las entenderás de manera diferente. Si te interesa este tema, definitivamente deberías considerar leerlas.
Como probablemente puedas notar, Todd juega un papel bastante importante en lo que sucedió. La mayoría de esta información proviene de él. Todd también nos proporcionó la mayoría de esta información sobre la flor de la vida y su relación geométrica con la conciencia. Y esto está íntimamente ligado a la geometría del universo. Considerando la calidad y cantidad de información que ha compartido, realmente te hace empezar a considerar que esta próxima parte puede ser cierta. La Gran Pirámide tiene una legendaria piedra angular perdida. Según las tablas Esmeralda, debajo de la Gran Pirámide hay una sala llamada la Sala de los Registros. Esta sala no fue construida por Todd y es mucho más antigua que la civilización Atlante. Dentro de la Sala de los Registros se encuentra la piedra angular de la pirámide, que mide 5 pulgadas y media de altura, es de oro sólido y es una imagen holográfica completa de la Gran Pirámide. Tiene todas las pequeñas habitaciones y todo, sin embargo, esto nos deja con una pieza de 24 pies cuadrados de la Gran Pirámide que falta. Si lo que dice Todd es cierto, esa pieza que falta en realidad pertenece a una nave aérea muy especial que existe en la Tierra. Y el camino hacia la nave aérea es a través de la Esfinge. La Esfinge, según Todd, no tiene 12.000 años, sino que data de hace más de 5 millones y medio de años en la Tierra. Profundamente bajo la Esfinge, a unos 6 kilómetros de profundidad, hay una habitación redonda con un suelo plano y un techo plano. Dentro de esta habitación se encuentra el objeto sintético más antiguo de la Tierra. El objeto tiene aproximadamente el tamaño de 2 manzanas de la ciudad. Es redondo como un disco y tiene la parte inferior y superior planas. También tiene solo alrededor de 3 átomos de espesor, excepto por un patrón en la parte superior e inferior, que se ve así. Este patrón tiene 5 átomos de espesor. Todd dice que está alimentado por la conciencia, los pensamientos y los sentimientos, y se conecta con tu propio Merkaba vivo, lo que significa que se convierte en una extensión de ti y de tus propios campos de energía. La nave también está íntimamente conectada con el espíritu de la Tierra y es la protectora de todo el planeta. Todd construyó la pirámide de la manera en que lo hizo para que encajara con la nave. Cuando está encima de la Gran Pirámide, crea esta imagen desde arriba. La nave, en forma de disco, tiene una circunferencia igual al perímetro de la Gran Pirámide. Como discutimos en la lección 11, siempre que aparece esa proporción, ocurre la vida. Esta nave solo puede ser utilizada por las almas más puras. Verás, siempre que nos acercamos al punto en la procesión del equinoccio, donde nuestros polos hacen estos cambios, nos volvemos muy vulnerables. Las cosas a menudo degeneran, y mientras las cosas se vuelven caóticas, a menudo hay otras especies que desean apoderarse de nosotros. Esto siempre ha sucedido, no solo con nosotros, sino con toda conciencia en evolución. Cada vez que parece inminente una toma de control, una persona muy pura encontrará su camino hasta la nave y la elevará al aire. La Tierra y el Sol se conectarán con esa persona y le darán un gran poder. Entonces, lo que esa persona piense y sienta sucederá. Y piénsalo, si la conciencia es el componente principal del planeta entero, ¿no tendría sentido que tuviera su propio mecanismo de defensa? Esta defensa es una nave aérea que se conecta a la Tierra y al Sol, permitiendo que la Tierra tenga protección. Nuestro evento de toma de control ya sucedió el mismo año que se activó la Red de Cristo. El año era 1989, y estábamos teniendo algunos problemas con los grises, una raza de extraterrestres que estaban planeando lentamente una toma de control debido a un altercado previo que estábamos teniendo. Una mujer muy pura en Perú realizó el proceso de ascensión a la red de la conciencia de Cristo y encontró la nave. Ella sintonizó la frecuencia de la cuarta dimensión donde la elevó a través de la Tierra y hacia el aire y manifestó una situación para que los grises se fueran. En muy poco tiempo, los grises comenzaron a enfermarse y permanecieron enfermos mientras se quedaron aquí. Se han visto obligados a irse por ahora y una vez más estamos a salvo. La nave es una nave de guerra en el sentido de que cualquier raza que intente tomar el control, la persona simplemente los desaparecerá con su pensamiento, imaginará una situación y los obligará a irse. Volviendo a los eventos en Atlantis, después de completar el complejo en Egipto, Todd y sus amigos regresaron a Atlantis donde esperaron alrededor de 200 años hasta ese punto crítico en la procesión del equinoccio, donde los polos cambiarían. Sabían que Atlantis se hundiría y ellos estarían preparados. Anteriormente, En Todd y amigos. Todd, los polos están cambiando. ¡Oh, los polos cambian! ¡Wow! ¿Qué pasa con tus ojos? No lo sé. Cuando Todd vio por primera vez señales del cambio polar, regresaron a la tierra de Kem y elevaron la nave de guerra al cielo. Fueron a Atlantis y recogieron a los Nacals. Sin embargo, los Nacals no eran solo pasajeros, y cada ser trabajaba en unidad para crear un Merkaba muy poderoso alrededor de ellos mismos y la nave. Regresaron a la Gran Pirámide y aterrizaron la nave en la cima, formando la proporción phi con la pirámide. Y entonces sucedió, los polos comenzaron a cambiar y la conciencia humana comenzó a desplomarse. Simultáneamente, los campos electromagnéticos y magnéticos de la Tierra colapsaron y toda la vida en el planeta entró en el gran vacío, los 3 días y medio de oscuridad absoluta descritos por muchas culturas antiguas en el mundo. Las tablas Esmeralda dicen que cada vez que atravesamos un cambio polar, atravesamos un espacio vacío, mientras cambiamos nuestras frecuencias durante aproximadamente 3 días y medio.
Esto también está en el documento troano, representado por 3 piedras y media pintadas de negro. Esto se refiere a un momento en el que atravesamos lo que la ciencia llama la zona nula electromagnética. Durante el cambio de polos ocurre un fenómeno en el que todo parece desaparecer durante un cierto tiempo. Por lo general es entre 2 a 4 días, y la última vez fue de 3 días y medio. Aquí es donde se pone interesante. Lo que nos sucede no suele ocurrirle a una especie normal, porque la mayoría de las especies avanzadas tendrán sus Merkabahs a mano en el momento del cambio. Nosotros no, debido a nuestra pequeña crisis, y nos absorbieron en el espacio vacío sin protección. Esto resultó en que perdiéramos nuestras memorias. La ciencia se da cuenta de que todas nuestras memorias están conectadas a través de células en nuestros cerebros, así como campos alrededor de nuestras cabezas. Lo que la ciencia aún no entiende completamente, al menos no directamente, es la conexión que nuestras memorias tienen con el planeta mismo. Ya hemos discutido esto antes. Los campos magnéticos de la Tierra afectan cómo pensamos y actuamos. La Merkaba es un campo electromagnético que creas alrededor de tu cuerpo que puede servir como protección del vacío mientras lo atraviesas conscientemente. ¿Qué nos pasó cuando no teníamos esa protección? Fue un borrado total. Cuando existíamos en la Atlántida, vivíamos a un nivel de conciencia muy alto en una dimensión superior. Teníamos cuerpos y mentes extremadamente avanzados y sofisticados, y éramos capaces de prácticamente cualquier cosa, viviendo en una dimensión donde las moléculas estaban tan separadas que la conciencia podía interactuar con ellas sin moverse físicamente. Es difícil de explicar porque puedes literalmente dar forma a tu entorno inmediatamente a través de tu conciencia en estas frecuencias superiores. En ese sentido, éramos creadores, conociendo y entendiendo la unidad, seres de amor. Pero luego caímos, regresamos a este lugar llamado la tercera dimensión, también caímos en conciencia de nuevo a cero. Olvidamos cómo usar la glándula pineal y poco a poco se encogió al tamaño que tiene ahora, como una pasa, cuando se supone que debe ser del tamaño de un ojo. Cuando esto sucedió, olvidamos cómo respirar energía de la fuente en nuestros cuerpos y nuestras vidas se acabaron. Finalmente, pasamos de 900 años a lo que es hoy. No habíamos experimentado esta realidad densa que teníamos antes, al menos durante mucho tiempo. Éramos algo así como una supercomputadora que se borra por completo, sin sistema operativo ni nada. Teníamos estos cuerpos físicos avanzados, pero no sabíamos cómo usarlos. Es por eso que hoy estamos tan físicamente avanzados en comparación con prácticamente todos los demás animales en esta tercera dimensión. Por un tiempo, los supervivientes de la caída de la Atlántida, y hubo unos pocos, eran literalmente bárbaros peludos. Incluso tuvimos que redescubrir el fuego. La razón por la que tenemos tantas dificultades para encontrar evidencias de la Atlántida es porque, en su mayor parte, los eventos de la Atlántida tuvieron lugar en una dimensión mucho más alta de la que existe actualmente en nuestra Tierra física. Todo lo que he dibujado de la Atlántida no se puede tomar como que así es como se veía porque no lo era. Esta masa de tierra existió físicamente, pero los atlantes no habitaban esa dimensión de su existencia. Si el buque de guerra no hubiera estado protegido por el Merkaba, los Nicals habrían perdido sus recuerdos. Retuvieron sus recuerdos cuando la Tierra salió del vacío y comenzaron su trabajo una vez más. Thoth y un tercio de los Nicals fueron a la Isla del Sol en Bolivia. Aragot y un tercio fueron a Tíbet y Ra, y el tercio restante fueron a Egipto, donde esperaron. Ahora vamos a comenzar a cerrar las brechas entre esta historia y nuestra historia actual. Entre la caída de la Atlántida y el amanecer de nuestras primeras civilizaciones, que fueron los egipcios y los sumerios, hubo un lapso de 6.500 años entre ellos. ¿Qué nos estaba pasando en ese tiempo? Tenemos que mirar este gráfico de procesión nuevamente. Aquí es donde caímos en la conciencia, punto C, y esta también fue nuestra fase de adormecimiento. Thoth, Ra y los maestros ascendidos estaban esperando hasta el punto D. Tenían que esperar a que los humanos simplemente evolucionaran por sí mismos durante un periodo de tiempo de 6.500 años hasta que estuvieran lo suficientemente avanzados para recibir realmente esta nueva información que iban a proporcionar. En algún momento aquí fue cuando ocurrió el diluvio de Noé. Debido al cambio de polos, la Tierra atravesó una era de hielo. Esto es un hecho científico. Cuando el hielo se derritió, habría causado inundaciones masivas. El ácido desoxirribonucleico es la manifestación física de quién eres. Es el aspecto físico de tu alma. Lo que estamos viendo en el ácido desoxirribonucleico son cambios en los codones. Hay 64 codones posibles en el ácido desoxirribonucleico, y los humanos solo tienen alrededor de 22 o algo así. Lo que estamos descubriendo es que se están activando 6 codones más en estos niños y están eligiendo 2 de los 6. Estos niños son lo que llamamos niños índigo y cristal, y probablemente también los superpsíquicos. Ahora, esto es un cromosoma. Básicamente lo que es esto es mucho y mucho ácido desoxirribonucleico envuelto en esta extraña forma de H. Esto se encuentra en cada célula y es parte de tu cuerpo de conciencia. Lo que Thoth nos dice es que cada nivel de conciencia visto aquí no solo tiene su propia red de conciencia, sino que también cambia su cromosoma. El segundo nivel, donde estamos ahora, tiene 44 y 2 cromosomas.
Para cualquier científico, esto es biología básica. Sin embargo, el primer nivel tiene 42 y 2, y este tercer nivel tiene 46 y 2. El cuarto y quinto tienen 48 y 2 y 52, respectivamente. La principal diferencia físicamente visible entre estos ácidos desoxirribonucleico en toda la vida es la altura. El primer nivel tiene una altura promedio de 4 a 6 pies de altura. El segundo nivel, nosotros, tiene una altura promedio de 5 a 7 pies. Los terceros miden aproximadamente de 10 a 16 pies, a lo que estamos a punto de traducir. El cuarto es de 30 a 35 pies, y el último es de 50 a 60. Puedes recordar a un ser llamado Metatrón, el arcángel hebreo que es la perfección de lo que la humanidad debe llegar a ser. Ese tipo medía 55 pies de altura. Las dos últimas alturas están muy lejos en el futuro para nosotros, sin embargo. Este es un lugar en Egipto hoy llamado Abu Simbel. Lo primero que notas es que estas estatuas son enormes, pero con la información sobre el ácido desoxirribonucleico, esto pinta una imagen diferente. Estos seres estarían en el rango de 60 pies si se pusieran de pie. Estaban en el quinto nivel de conciencia. Estos seres, en una pared diferente, miden 35 pies de altura, cuarto nivel de conciencia. Aquí también hay algunos de tercer nivel. Los arqueólogos vieron esto y pensaron que significaba que el hombre era mucho más importante que la mujer, cuando en realidad los reyes de Egipto tenían 5 nombres diferentes, uno para cada nivel de conciencia. Algunos de los reyes incluso podían traducirse a diferentes dimensiones, y así es como guiaban a la población con el poder de los dioses. En Egipto, según los principales arqueólogos e investigadores de hoy, los egipcios y sumerios comenzaron sus civilizaciones aproximadamente al mismo tiempo, con una diferencia de unos pocos cientos de años. Ambas civilizaciones surgieron de la nada con habilidades de escritura perfectas que no se han mejorado desde entonces. Cuando surgieron por primera vez, eran extremadamente sofisticados y claros, y lentamente degeneraron a lo largo de las generaciones. Ningún arqueólogo puede explicar cómo sucedió esto, o explicar cómo podría haber sucedido. Clasificaron a Egipto y Sumeria en una clasificación especial llamada evolución en escalones. Lo que sucedió fue que, un día, Egipto obtuvo su idioma, completo y total. Luego el conocimiento se estabilizó, y luego tuvo otro salto masivo un poco más tarde. De repente sabían todo sobre sistemas de agua y fosos a la perfección. Luego, un poco más tarde, ¡bam!, son maestros de la hidráulica. ¿Cómo hicieron esto Egipto y Sumeria? Bueno, esto es lo que dijo Todd. Cuando estábamos evolucionando por nuestra cuenta durante 6.500 años, Ra y los maestros ascendidos estaban esperando en una ciudad subterránea debajo de la Gran Pirámide. Volveremos a esto en un momento. El hijo de Thoth, Tat, formó un grupo llamado la Hermandad de Tat, que es un grupo secreto que aún existe hoy como protectores y guardianes de los templos sagrados. Hoy todavía están conectados con los maestros ascendidos. Entonces, hace unos 6.000 años, algunos miembros de la Hermandad de Tat esperaban hasta que se encontraran con alguien que pudiera entender lo que iban a enseñarles. Cuando encontraban a alguien, simplemente sintonizaban sus frecuencias a la tercera dimensión y se acercaban y les decían la información directamente. Ellos decían, oye, si haces esto y esto sucede. Los egipcios dirían, vaya, mira eso. Luego se irían bajo tierra, esperarían un poco más y repetirían el proceso. En un corto periodo de tiempo, la evolución egipcia y sumeria se disparó en escalones. En cuanto a los sumerios, también recibieron una historia más detallada. Por aquellos que los estaban asistiendo, describieron a los sumerios en todos los detalles. Recordaron, dijeron, esta es la historia del planeta, escríbela. Los sumerios sabían sobre la precesión del equinoccio, porque se lo dijeron los Nicals de la Atlántida después de este periodo de escalones. Comenzamos a dormir más, las cosas empeoraron. Una vez más, era nuestra etapa de procesión de sueño, y aunque los Nicals nos habían dado un impulso, estábamos adormeciéndonos conscientemente. En ese sentido, es hora de la historia sobre la ciudad bajo la pirámide. Mantén una mente abierta sobre esto porque hay muy pocas pruebas de lo que estoy a punto de decir. Durante más de 40 años, Drúmbalo Melchizedek ha estado estudiando la conciencia humana a través de la geometría sagrada y maestros y guías espirituales de todo el mundo. En 1996 fue contactado por una fuente en Egipto que dijo que se había descubierto algo increíble. Una estela de piedra salió del suelo entre las patas de la esfinge a la luz del día. La retiraron y excavaron en la tierra debajo de la esfinge. Allí encontraron una habitación con 3 túneles que se desprendían de ella. Uno de los túneles que iba a la Gran Pirámide tenía otro túnel que salía de él y estaba protegido por una pared de luz. Las balas no podían atravesar este campo y las personas ni siquiera podían acercarse a él sin sentir que van a morir. El gobierno egipcio encontró a una persona en particular que podía apagar este campo. También habían traído a Paramount Studios para filmarlo, ya que habían filmado la apertura de la tumba del rey Tut. Tenían una buena relación con Egipto. El gobierno quería varios millones de dólares de Paramount, pero en el último minuto pidieron 1,5 millones extra bajo la mesa. Paramount estaba indignado y se retiraron. Las cosas estuvieron en silencio durante unos 3 meses. Luego, Drúmbalo escuchó de nuevo a una fuente que estaba involucrada en todo esto, quien dijo que 3 hombres apagaron el campo de luz y entraron.
Se encontraron dentro de un edificio muy grande, que se extendía por millas bajo tierra, que realmente era el borde de una gran ciudad subterránea, que en realidad era solo un edificio gigante. Luego, un poco después, un arqueólogo egipcio llamado Larry Hunter comenzó a describir lo mismo, pero con más detalle. Dijo que la ciudad tenía 6,5 por 8 millas de ancho y 12 pisos de profundidad, y la ciudad estaba delimitada por templos específicos en Egipto. Las 3 pirámides están alineadas con el cinturón de Orión, pero también hay pequeños templos para cada una de las otras estrellas en la constelación. Esos templos trazan el mapa de la ciudad subterránea y están hechos de una piedra especial que no se encuentra en ninguna otra parte de Egipto, llamada piedra de moneda. Increíblemente, hace muy poco, se encontraron túneles antiguos en Rumania que conducían tanto a Egipto como al interior de la Tierra. Ahora, no tengo tiempo para entrar en detalles sobre esta historia en particular, pero si quieres, consulta el libro Amanecer Transilvano de Radu Sinemar. Para ser claros, esta es una teoría que no ha sido aceptada por el gobierno egipcio, pero la ciudad subterránea que Thoth dijo que estaba allí es, según el señor Hunter, marcada por templos hechos de una sustancia única, y los templos coinciden con el patrón de estrellas de la constelación de Orión. 4,000 años después de la evolución en escalones, estábamos en nuestra etapa más baja de nuestra evolución. Estábamos tocando fondo en el camino de la conciencia. De repente, de la oscuridad, 3 hombres llegaron a la Tierra para darnos un pequeño empujón. Todo en el antiguo Egipto era sintético. Tenían toda esta civilización basada en alcanzar estados elevados de conciencia, pero tenían que hacerlo a través de herramientas. Ahora, no vamos a mirar cada una de estas herramientas individualmente, pero permíteme darte una breve descripción general aquí. Esta herramienta se utilizaba para transferir vibraciones al cuerpo. Junto con eso estaban el gancho y el flagelo. Este pequeño dispositivo era una especie de generador para aumentar las vibraciones, aunque no hay demasiada información disponible sobre él. Esta cosa, sin embargo, era su herramienta más importante, el Ankh. Veían el Ankh como el secreto de la vida eterna, y lo usaban no como una herramienta física, sino como una energética. ¿Usarían esta forma y Ankh su energía sexual? Ahora, este podría ser un tema enorme por sí solo, como cómo la energía viaja arriba y abajo por el cuerpo, a través de un tubo vertical entre 5 canales de energía, que giran en sentido contrario a medida que se extienden por el cuerpo. Pero básicamente, la energía sexual es una energía increíblemente poderosa. Definitivamente lo abusamos hoy en día, pero lo que los egipcios sabían era que cuando tenías un orgasmo, una gran cantidad de energía estalla desde tu chakra raíz hasta la cima de tu cabeza, y luego se libera. Lo que los egipcios hacían era que cuando la espiral de energía golpeaba su chakra del corazón, ellos sacaban la energía en forma de Ankh por la parte posterior de su cuerpo y sobre su cabeza, y de vuelta a su cuerpo, donde mantenían la energía y retenían un enorme impulso de energía. En otras palabras, si tomas un diapasón y lo golpeas, resonará durante cierto tiempo. Luego, si le colocas un Ankh encima y lo golpeas de nuevo, resonará al menos 3 veces más. Los egipcios hacían esto con sus cuerpos. Continuando, cuando la Atlántida se formó por primera vez, los Nichols establecieron algo llamado una escuela de misterios. Esta es un tipo especial de escuela donde aprendes sobre la conciencia y aprendes diferentes aspectos de expandir tu propia conciencia y eventualmente llegas a un lugar donde te vuelves inmortal. Por lo general, llevaba mucho tiempo alcanzar este estado, y es por eso que solo había alrededor de 1000 Akals en comparación con los millones de lemurianos al comienzo de la Atlántida. El primer atlante a alcanzar el estado inmortal fue un hombre llamado Osiris. La mitología del antiguo Egipto cuenta una historia sobre Osiris, un hombre que fue asesinado y cortado en pedazos por su hermano en un acto de ira, y luego los pedazos fueron esparcidos. Este evento, quizás menos exagerado que los mitos, realmente sucedió y tuvo lugar en la Atlántida. La esposa y hermana de Osiris recuperaron los pedazos, y al devolver la última pieza, restauraron el flujo de energía creativa y trajeron su espíritu de vuelta al cuerpo. Al hacer esto, Osiris se volvió inmortal, y fue el primer inmortal de la Atlántida. Esta historia se cuenta a lo largo del antiguo Egipto en muchas paredes de templos, y voy a mostrarte por qué. Osiris pasó por las 3 etapas de la conciencia. La primera era completa, la segunda estaba separada de sí misma, incluyendo físicamente, y la tercera era completa nuevamente. Luego, los Kals utilizaron la comprensión de Osiris de cómo se volvió inmortal como una plantilla para que otros pudieran hacerlo también, solo a través de la conciencia, sin necesidad de ser cortados, por supuesto. Esto eventualmente se convirtió en lo que llamaríamos la religión de la Atlántida, pero era más una comprensión más profunda a la que seguían. Esta plantilla también se utilizó en Egipto, que veremos ahora. A través de esta evolución tipo escalera, comenzamos a cambiar del primer nivel de conciencia al segundo. Antes de la caída, teníamos memorias increíbles. No era esta vaga reminiscencia que tenemos ahora, pero hoy podríamos verlo como memoria holográfica 3D a toda marcha. Después de la caída, todavía teníamos una memoria fotográfica y podíamos compartir estas experiencias entre nosotros, lo que se llama tiempo de sueño. Es lo que los aborígenes de Australia todavía tienen hoy. Sin embargo, a través de la introducción de la escritura, comenzamos a cambiar del primer nivel de conciencia al segundo.
Perdimos nuestras increíbles memorias y nos separamos mucho entre nosotros y de nosotros mismos. Tot fue quien introdujo la escritura, y si observas la cultura egipcia antigua, incluso dice, Tot nos trajo la escritura, así como muchas otras cosas. Ahora que estábamos en el segundo nivel, con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar y se desarrolló un problema muy serio que si no se hubiera resuelto, habría causado una gran catástrofe en nuestro propio futuro cercano. Básicamente, en Egipto, los maestros ascendidos habían utilizado la codificación genética de Osiris de cambiar cromosomas para mostrar a otros el camino de la ascensión. Desarrollaron un sistema de 42 y 2 dioses, con una G en minúscula. En realidad se les llamaba Neters, la mayoría reconocerá a este, su nombre era Anubis. Había 42 y 2 Neters que representaban los cromosomas humanos. Cada uno de ellos mostraba un camino específico de la vida o la experiencia humana, y las personas seguirían estos entendimientos para aprender más sobre su vida o su propia realidad. El problema se desarrolló cuando tanto el Alto Egipto como el Bajo Egipto se separaron más de sí mismos, y se perdieron los significados de estos Neters. Con el tiempo, los dibujos de estos Neters cambiaron, y los significados cambiaron con ellos. La gente no tenía idea de lo que significaban. Luego empeoró, cuando el rey egipcio Menas fusionó el Alto Egipto y el Bajo Egipto en un país unificado. Menas también fusionó los sistemas de creencias, así que ahora tenías 88 dioses por los que la gente peleaba para decidir quién era realmente Dios. Esto fue un problema, porque ahora tenían personas que no sabían qué creer, completamente perdidas, separadas de su comprensión de su propia divinidad y Dios. Las cosas se separaron aún más, la gente peleaba sobre qué dioses eran realmente dioses. Hoy miramos atrás y decimos, wow, pensaban que había tantos dioses, cuando en realidad este no era el caso en absoluto. Incluso con la ayuda de la Hermandad Tat, simplemente no pudimos hacerlo bien. Hubo un breve periodo de la cultura egipcia que la mayoría de los historiadores realmente no entienden. Como está escrito en textos antiguos y jeroglíficos, durante 17 años y medio hubo un extraño nuevo gobernante que cambió completamente cómo se dirigía a Egipto, y su nombre era Akenatón. Antes de él solo había reyes. Akenatón fue el primer faraón, lo que significaba aquello en lo que te convertirás. También era, lo creas o no, de 4 a 5 metros de altura, al menos así es como siempre se le representaba, y tenía un cráneo alargado. Ambos aspectos están relacionados con la conciencia de Cristo. Akenatón abolió todas las comprensiones previas de Dios e intentó inculcar una comprensión de un solo Dios en todos. Después de 17 años, la mayoría de los egipcios se rebelaron y Akenatón fue asesinado, pronto para ser reemplazado por alguien más, volviendo al antiguo sistema. ¿Qué sucedió realmente? Para corregir el problema, Tot obtuvo la ayuda de Ai y Tia, quienes fueron los primeros inmortales de Lemuria, y los hizo aparearse interdimensionalmente para concebir un ser con conciencia de Cristo. Ambos dijeron que trabajó con los reyes anteriores de Egipto para ayudar a lograr esto, y los egiptólogos descubren que Akenatón apareció completamente de la nada. Tomó algo de tiempo y hubo un periodo de transición que involucró a Amenhotep III, pero pronto Akenatón estaba en el trono. Akenatón utilizó su tiempo para devolver a Egipto a una religión simple donde había un dios, una realidad. Utilizó la imagen de un disco solar para representar esto. A los sacerdotes en Egipto no les gustó eso porque las creencias religiosas estaban centradas en los sacerdotes. Luego él llega y dice, no necesitas sacerdotes, Dios está dentro de ti, y puedes acceder a Dios desde tu propio ser. Bueno, eso no les gustó. También retiró al ejército y dijo, no ataquen a menos que alguien más ataque primero. Al ejército tampoco le gustaba a él. Además, a la gente en general no le gustaba a él porque disfrutaban adorando a sus muchos dioses. Finalmente, se deshicieron de él. Después de todo eso, ¿qué hizo Akenatón, que evidentemente salvó a la humanidad? Bueno, él desarrolló una escuela de misterios, con la intención de mostrar a un pequeño grupo de humanos una forma de ascender al estado inmortal. Por lo general, se necesitaban cientos de años para alcanzar el nivel de inmortalidad, y Akenatón tenía 17 años para producir resultados. Fue una decisión muy ajustada, pero lo logró. De hecho, mostró a 300 personas el camino hacia la inmortalidad en este corto tiempo, por lo que después de que la población general se deshizo de Akenatón, estos 300 inmortales irían más allá de Egipto. Tot escribió en las tablas Esmeralda que después de que terminó el antiguo Egipto, llevó a un hombre llamado Pitágoras a la Gran Pirámide y le enseñó la geometría del universo. Ese hombre luego fundó Grecia, que originalmente se construyó sobre escuelas para enseñar geometría y los sólidos platónicos y todas esas cosas. Phil también vivió una vida aquí, donde era conocido como Hermes Trismegisto. Los inmortales de Akenatón se convirtieron en un grupo llamado la Hermandad Esenia. Primero emigraron a un lugar llamado Masada en Israel. Incluso hoy, Masada es conocida como la capital de la Hermandad Esenia. Ahora entiende esto. En esta hermandad había 2 personas en particular, un hombre y una mujer. ¿Podrías haber oído hablar de ellos, María y José? Verás, era parte del plan del Maestro Ascendido que ellos traerían a un ser que mostraría el camino hacia la conciencia crística.
Él vendría a la Tierra como un ser de segundo nivel, un tipo común, y alcanzaría la conciencia crística a lo largo de su vida. Luego, el proceso de ascensión, la experiencia de transición del segundo al tercer nivel, entraría en la red de conciencia que aún se estaba formando. Fue capaz de hacer la transición porque originalmente era de estos niveles superiores. Ese hombre es conocido hoy como Jesús, aunque su nombre en ese tiempo era Yeshua Ben-Hur. Si Yeshua no hubiera aparecido, no tendríamos disponible esa experiencia de ascensión hoy en día. Ninguno de nosotros sería consciente de que estos niveles superiores de comprensión incluso existían y nos destruiríamos a nosotros mismos. Según lo que dijo To, María y José se aparearon interdimensionalmente. María podría haber sido virgen físicamente, pero se apareó con José de una manera que permitiría a un alma de una realidad superior bajar a la tierra y tener una experiencia humana. Por lo general, esto es imposible de hacer de otra manera. A través del trabajo de Yeshua, llegó aquí igual que nosotros, un ser humano total, pero pasó por estas 3 etapas importantes: muerte final, resurrección y ascensión, y nos dio estas experiencias para que pudiéramos acceder a ellas en el futuro. Ahora, como todos sabemos, la historia de Jesús tiene una pieza faltante. Fue un niño, desapareció por un tiempo, y luego reapareció cuando tenía 30 años. En un libro llamado Los 18 años ausentes de Jesucristo, las teorías principales sobre a dónde fue, en realidad fue hacia el este, a las montañas del Himalaya o de Tíbet, donde se convirtió en un gurú iluminado. Después de eso, trajo sus enseñanzas de vuelta al mundo. Si recuerdas de la primera parte, la Kundalini del planeta residía en Tíbet en ese momento. Había personas muy hábiles espiritualmente viviendo allí y siguen siéndolo hoy en día. Ahora, sobre el tema de Cristo, hay algo más que me gustaría mencionar: la oración del Señor. Hoy, sabemos que esta es la única oración que Jesús enseñó, pero ¿sabías que en realidad es una meditación de oración geométrica? Un hombre llamado Bodhi McCoy pasó más de 20 años trabajando con esta oración y analizándola con geometría sagrada, y ha descubierto algunas sincronicidades increíbles. En su libro Vive la Promesa, explica cómo la oración original, no la versión extendida, te lo advierto, tiene 7 segmentos o pensamientos que se alinean perfectamente con los 7 chakras, así como con las 7 ramas originales del yoga. Bodhi enseña cómo hacer esta meditación de oración, así como las meditaciones que él y su esposa han desarrollado basadas en la oración del Señor, llamadas danzas del corazón. Es realmente increíble ver cómo todo funciona con las puras geometrías del universo. Si deseas aprender más, visita livethepromise.net. Si estudias la religión cristiana y la religión egipcia, en realidad encontrarás que se asemejan en casi todos los aspectos, excepto por la comprensión de Dios por parte de los egipcios. La mayoría de las pruebas muestran que la religión cristiana surgió de la religión egipcia y luego volvieron y desacreditaron a los egipcios. Alrededor del año 300 d.C. hubo un concilio llamado el Concilio de Nicea, que fue la sindicación entre las autoridades políticas y religiosas romanas. Básicamente, los líderes religiosos y políticos se dieron cuenta de que podían unirse e imponer más influencia sobre la gente y controlar la sociedad a través de su unidad. Es justo alrededor de este tiempo que comenzamos a ver la manifestación del Nuevo Testamento, que se compiló a partir de escrituras e historias, algunas más nuevas y otras mucho más antiguas, que fueron renovadas y superpuestas en la vida de Yeshua Ben-Hur, a quien hoy conocemos como Jesús de Nazaret. El término Cristo en realidad se remonta mucho antes de la Biblia. Proviene de la palabra cristala, que es una palabra que deriva de los 7 sonidos audibles centrales originales de la creación. Cuando ocurrió la creación del universo, los tonos originales fueron Karayasatahala. Krishna en realidad se desglosó en la tierra en 2 palabras: Christ, que pronto se convirtió en Cristo, y Hla, que se convirtió en Allah, que se desglosaron y cambiaron a través de la tradición oral. El símbolo de la Atlántida eran 3 anillos dentro del otro. Los de adentro eran los Nikals, el anillo del medio se llamaba Maya, y el anillo exterior eran los Atlantes. El trabajo de los mayas era comunicar los mensajes del círculo interno a la gente común de la Atlántida. Cuando la Atlántida se hundió, los mayas tomaron su conocimiento, una calavera de cristal con recuerdos de la Atlántida y su calendario, y se dirigieron a lo que hoy se llama la península de Yucatán, cuna de la civilización maya. Su calendario es el calendario más avanzado y detallado del planeta, y tiene sus raíces en la Atlántida. Durante los últimos cientos de años, un grupo de personas ha monopolizado lentamente todo el mundo en lo que es ahora. Hoy en día, hay 13 familias que están entre las familias más ricas del mundo. Tienen sus manos en casi todas las organizaciones y gobiernos y controlan más del 95% del dinero. Controlan nuestro mundo moderno desde la cima absoluta. Hoy nos gusta llamarlos los Illuminati, excepto que realmente no son ellos. La palabra Illuminati significa los iluminados, que se estableció hace mucho tiempo como una sociedad secreta que se centraba en expandir el conocimiento a través de la comprensión científica y espiritual. Las sociedades secretas originalmente no eran malas, sino que consistían en aquellos que simplemente lo entendían, comprendían información que la persona promedio en ese momento.
no aceptaría y demonizaría. Estas sociedades tenían que mantenerse en secreto debido al control que tenía la Iglesia y se refutaba contra lo que querían explorar. De aquí es de donde proviene originalmente la masonería. Si investigas sobre los periodos de tiempo, lo que probablemente ocurrió fue que la Iglesia, que tenía la mayoría del control en ese momento, probablemente infiltró algunas de estas organizaciones para asegurarse de que no estaban creando planes para exponer información y destruir el orden mundial que habían creado. Esto llevó a la Iglesia a exponer algunas de las sociedades como adoración al diablo y blasfemias, y el miedo a estos grupos aumentó con el tiempo. Muchas sociedades secretas se ramificaron por aquellos que estaban corruptos o previamente infiltrados por la Iglesia y ganaron más control. A través de la Iglesia y las grandes organizaciones que se estaban estableciendo, hoy existen 13 familias alrededor del mundo que prácticamente poseen el mundo con más del 95% del dinero, y una lujuria por el poder y el control de la codicia. Cada vez más información se ha presentado últimamente que muchas de estas familias pueden tener ácido desoxirribonucleico que es diferente al resto de la población humana. Se especula que comparten ácido desoxirribonucleico, que fue transmitido por la raza marciana u otras razas de especies. No contienen amor ni emoción y están completamente impulsados por el poder. Esto nos lleva al final de la historia humana para la ciencia del espíritu, pero por supuesto no es realmente el final. En primer lugar, solo hemos arañado la superficie al discutir muchos de estos temas. Las sociedades secretas, por ejemplo, tomarían otras 2 o 3 lecciones para realmente profundizar. Además, la historia humana no terminará porque todavía la estamos viviendo, y lo que sucede a continuación depende en última instancia de ti. Esta historia, aunque parece increíble y a veces escandalosa, explica mucho. Piénsalo, hemos cubierto el Triángulo de las Bermudas, la cara en Marte, Jesús, lo que estaban haciendo los egipcios, el surgimiento de Grecia, prácticamente la mayoría de las religiones modernas, la razón por la que aparecimos de la nada hace 6500 años, la evolución escalonada de esas culturas, y la historia de la Atlántida, que ha sido esquiva para nosotros en los mejores momentos. También explica las grandes pirámides y su conexión con todos los sitios sagrados en las tablas sumerias, las tablas Esmeralda, Lucifer, y en cuanto a los hebreos, si lees su Talmud, en realidad parece sugerir que no son de aquí. No voy a decirte que lo creas, pero definitivamente pone en perspectiva muchas preguntas y aspectos sobre el mundo, a los que generalmente simplemente no tenemos respuestas concluyentes. Tómalo con un grano de sal, sin embargo. Después de todo, es solo una teoría.